Hermanos, vamos a ponernos ahora en un ambiente bastante, espero yo que sea fructífero para todos los que estamos aquí presentes. Yo quiero hacer una pequeña introducción, ¿ya? Y vamos a comenzar en el versículo ya de Lucas 1:44, donde quedamos la semana pasada, ya, para recomenzar de nuevo ya en el versículo 46, ¿vale? Pero dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, dice Elizabeth acerca de María, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bien y bienaventurada, dice el autor, la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. No sabemos si eso lo dijo el autor del relato o la misma Elizabeth. Pareciera que Elizabeth dice eso, porque no era una cosa de fácil aceptación. Y una de las razones por qué María fue, ¿verdad?, a la casa de Elizabeth, es para sentir el apoyo moral y espiritual de ella, su testimonio, confirmar todas las cosas. Y seguramente tuvieron 3 meses para conversar mucho, sobre la experiencia que las dos habían recibido de parte del Señor. Hablar de María es un tema bastante interesante. Yo tengo un sermón que se basa en la frase bienaventurada la que creyó. Y uso los 10 versículos de esta porción de las Escrituras para hablar de la personalidad, el carácter, la condición moral, espiritual ya de María. Porque el Espíritu Santo vino a María y como profetisa de Dios, ella expresó citas que nos van a ayudar muchísimo a comprender cuál debe ser la actitud de todos aquellos que hemos oído la palabra de Dios, la hemos creído y hemos confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hemos sido bautizados para el perdón de los pecados y añadidos por el Señor a su pueblo. María siempre ha sido motivo de controversia, pero no por lo que dice la Biblia, sino por la tergiversación que han hecho los hombres acerca de María. Y nosotros pensamos que esas cosas fueron o están escritas en la Biblia, y no es así. No hay ningún vestigio, ningún dato, ninguna referencia cruzada o en el texto, contexto remoto, inmediato, en todo el relato de la historia de la palabra de Dios, lo que algunos enseñan acerca de María. Y se ha llegado a tal extremo, ya, que la gente adora más a María, cree más en María, que en Jesucristo, que es nuestro Salvador, y que también fue el Salvador de su propia madre. ¿Por qué, hermanos? Por la ignorancia. Otros por ser supersticiosos, que teniendo una imagen de la Virgen María con el niño en sus brazos, o mirándolo a la cruz, creen que va a traer alguna bendición a sus vidas. Otros hacen verdaderas fiestas, hacen manifestaciones masivas, a veces multitudinarias, ¿no es cierto?, para rendirle honor, agradecer a la Virgen por favor concedido, y tantas otras cosas. Todo eso es muy difícil de arraigar de la mente de las personas si esas personas no tienen la disposición espiritual suficiente y el interés en sus almas para escuchar qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de María. De manera que nosotros tenemos que pensar en María, que fue un instrumento precioso en las manos del Señor para llevar adelante, ¿verdad?, un plan que Dios tenía,
ya, para dar testimonio a todo el mundo acerca de lo que Dios había planeado desde la eternidad misma. Hay textos en las Escrituras que nos hablan de grandes hombres y mujeres que estuvieron en los propósitos de Dios para llegar con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Y María es un instrumento en las manos del Señor. La segunda reflexión que quiero hacer es la que aún algunos de iglesias humanas, denominacionales, o algunos, por razones, no sé, mal entiendo, que dicen que aman a Jesús y que Jesús y el Señor Jesús y qué sé yo, etcétera, y todo lo demás. Y tienen como una especie de desprecio a la Madre de Jesús. Pero no es por culpa de ella, no es por culpa de las Escrituras, sino porque ellos no han sido capaces de entender, estos hermanitos nuestros, algunos también, ya el verdadero significado que tiene la que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. A veces es triste, ¿verdad?, que la gente entre en esa dinámica, crean esas cosas, participen de esas cosas, y robándole así la gloria a nuestro Señor Jesucristo, no aceptando ni entendiendo las Sagradas Escrituras referente a los propósitos que Dios tuvo con cada uno de los personajes de esta tierra que Él usó para manifestar la gloria de Dios en Cristo. Y yo quiero que ustedes por un momento pensemos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la revelación de la palabra de Dios, cómo nosotros entendemos el rol de María y cómo debemos tratar a María, cómo debemos tratar a todos los hermanos que tuvieron alguna participación en el pasado con llegar con este mensaje precioso de salvación en Cristo. Fíjense ustedes que cuando uno entiende el verdadero mensaje de María, porque ella tiene aquí una exposición de la palabra de Dios revelada por el Espíritu del Señor, donde va a hacer algunas declaraciones que son súper importantes y que las hacen personas que tuvieron la experiencia de haber tenido una comunión estrecha con el Señor. Y cuánto más María, que el Señor la escoge, un ángel la visita y le entrega un mensaje que iba a traer bendición a todo el mundo, pero no por ella, sino por los propósitos que Dios tenía a través de ella. Y eso nos pone en la perspectiva correcta. ¿Cuánto amó Jesús a su mamá? Hoy, el 9 de mayo, este mes, se celebra mundialmente el Día de la Mamá. Y la mamá es lo más grande que uno, el amor más grande que uno puede tener, ¿verdad? También por sus hijos, por su esposa, algunos también. Pero el amor que tenía Jesús con su madre, el amor que tenía esa mujer con su hijo. Pensemos que ella lo tuvo en su vientre. Lo parió en forma natural. Lo alimentó con su pecho. Lo protegió, lo cuidó. Le lavaba su ropa. Le tejía abrigos dobles para que no pasara frío. Jesús desde niño tiene que haber sido un niño muy especial, tanto para su padre como para su madre. Pero ninguna de esas cosas le sirvió a ellas para abrazar alguna esperanza equivocada o poner en su corazón algunas cosas que no correspondían. Hay varios textos en las Escrituras en que María aparece, y en uno de esos textos María le dice a
las personas que vinieron donde ella, haced lo que Él os diga. El concepto que nosotros tenemos de amor filial está reflejado en el carácter de María, los cuidados de ese niño, las palabras de los profetas que le dijeron a María, todas las cosas, ¿verdad? Además que ella iba a padecer y padeció. Y que desaparece del relato bíblico hasta donde ella participó en una de las cámaras donde se reunían los judíos en el templo, cuando los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo vino a los 12. Jesús no la comisionó a María como apóstol o como predicadora, o por ser su mamá, que ella podía interceder por nosotros porque mal que mal se lo está pidiendo su madre. Su madre no iba a pedir ninguna cosa que no estuviera conforme con la palabra de Dios. Ni Jesús iba a permitir que nadie violara los designios y las palabras del Señor para hacer lo que tenía que hacer y decir y enseñar. De manera que cuando nosotros pensamos en María, tenemos que pensar con ella con mucho amor, con mucho respeto. Esta gente que tienen esta actitud dentro de yo he tenido que llamar la atención a algunos hermanos en la fe, esa actitud, y se lo he dicho con mucho cariño, que estudie acerca de María, todo lo que dice la palabra de Dios, para que aprecie lo que ella hizo. Y respetarla y amarla como nuestra hermana en Cristo, con la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Porque si alguien dice que ama a Cristo y no ama a su mamá, esa persona no está bien. Ella no tiene que ver con la salvación desde el punto de vista de redención, de salvación. Porque nuestro Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y María lo dice. María lo dice. En una ocasión, en una boda en Caná, fue invitado Jesús y sus discípulos, y María era la que estaba a cargo de organizar la comida y la fiesta. La costumbre judía decía que el novio tenía que el padre de la novia tenía que hacer todos los preparativos de la fiesta, pero la responsabilidad era de la madre del novio. Y el padre le daba una dote a la hija cuando ella se casaba. Y según la historia hebrea y cómo se celebraban los matrimonios, los invitados eran el padre y la madre de la novia, el padre y la madre del novio. Y voy a decir algo que a veces los hermanos dicen, bueno, ¿por qué a Efraín le gusta tanto especular? No estoy especulando, estoy hablando de un hecho. Y que Jesús ha invitado él y sus discípulos a una boda. Y eran invitados también directamente los familiares directos del padre y la madre, hermanos, hermanas, sus cónyuges si eran casados, y sus hijos. Y lo mismo con la novia, sus hermanos, hermanas, sus cónyuges y su familia. Y los únicos invitados fuera del lazo sanguíneo directo de los novios eran las amigas de la novia y los amigos del novio. No era invitado el primo de un amigo del novio o un tío, aunque fuera en primer grado, segundo grado, tercer grado, a la boda. A lo mejor pasaba que venían, pero era la costumbre de ellos, los que se iban a unir para seguir la familia, ¿verdad? Para que siguiera, como se dice, la saga, ¿verdad?, de esas familias.
Por eso dice el Señor que dejará el hombre a su padre, a su madre, y la mujer también, y dejará a su familia y se unirá a su mujer. Y ya no serán más, sino que serán una sola persona. Forman otra familia. El concepto de familia también está muy mal entendido por muchos hermanos. Mi familia, por ejemplo, es mi señora y yo, nadie más. Dice Efraín, pero es familia también sus hijos. No, ellos no son mi familia. Ellos son mis hijos. Y los quiero mucho. Y mis hijas. Y mis nietos, y los quiero mucho. Pero ellos no son mi familia. Mi hijo se casó y formó otra familia. La libreta de matrimonio dice familia Pérez Bonita. Otra de mi hija, la que quedó viuda, eran los Vázquez Pérez. Y la Priscila, mi otra hija, son los Ríos Pérez, otra familia. Y según la ley civil, yo no tengo facultad sobre ellos, sino sus padres ante la ley. Tengo aquí un tratado que me regaló mi hija, que es abogado, sobre lo que es el matrimonio. ¿Saben ustedes que el matrimonio civil es más estricto que lo que mismo que dice la Biblia? Sí, claro. Pero las obligaciones, las responsabilidades, nunca se terminan de los padres. Pero son otra familia. Y a veces la gente piensa así, bueno, Efraín, ¿cómo está tu familia? Bueno, mi señora, bien, yo bien, gracias a Dios. Mis hijos, sí, también, gracias. ¿Me entienden, hermanos? A veces tenemos que entender esas pequeñas diferencias y se van a evitar muchos problemas, a menos que a ti te pidan intervenir en los matrimonios como un consejero, como alguien que tiene experiencia o como alguien que les podría hacer alguna palabra que les podría ayudar. Pero no más. Y eso es lo que dice el Señor. Incluso los herederos de esa familia son los hijos directos. No tienen herencia los primos y los, qué sé yo, etcétera y tal, en fin. Luego hay excepciones, ¿verdad? Si murieron los padres del patriarca, bueno, los hijos, y si murieron esos hijos, bueno, los hijos de los hijos. Pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista humano, hay leyes que son muy estrictas. Fíjense ustedes que si nuestros hijos se separan de su mujer y no le dan manutención porque es un irresponsable, la esposa, mi nuera, nos puede demandar a nosotros para que nosotros paguemos la pensión de nuestros nietos. Yo conozco varios casos en que los padres del muchacho o de la muchacha que no pagan la mantención de sus hijos han sido demandados y tienen que pagar. Y el juez determina que así sea, porque esa es la responsabilidad cuando alguien es tan irresponsable y no cumple con su obligación. Ahora que van a dar el tercer retiro, hay muchos también que están reclamando el pago, la manutención y la retención y todo lo demás. Y eso me trae a la memoria todas las enseñanzas de Dios y todas las responsabilidades. Fíjense ustedes que el problema que vivimos en Chile y en el mundo entero y todo el tiempo, desde que el hombre está sobre la tierra, siempre son problemas morales y espirituales. Porque no son problemas materiales, hay problemas materiales. No son problemas físicos, hay enfermedades. Hay problemas de injusticia social, hay injusticias sociales. Pero el problema principal del hombre sobre la tierra es moral y espiritual. Así que nosotros podemos ser parte de la solución y no parte del problema, siendo fieles a Dios, cumpliendo su palabra y ayudando a esta sociedad perdida y muerta. Hermanos, en el matrimonio que fue invitado Jesús y sus discípulos, yo creo que fue uno de los hijos de María y de José, uno de los hermanos de Jesús. ¿Por qué sería invitado a una boda si no era pariente directo del novio? ¿Por qué María estaba a cargo de preparar la comida y la bebida para todos? Cuando vieron que la bebida se había acabado, fueron donde María, que era la responsable, que era la madre del novio, que era la que tenía que preparar el agasajo, ¿no es cierto?, el ágape para todos los invitados. Y va y le dice a su hijo, el mayor, que estaba ahí, Jesús, le dice, mira, mi hijo, mira que estoy en una situación tan embarazosa.
que se acabó el vino y no sé qué voy a hacer. Me siento muy mal, me siento como que he fallado, etc. Entonces mamá le dice, no te preocupes. Pero aún no me he glorificado, dice. Pero por el amor que te tengo y el cariño que siento y la pena que tú tienes por decir vergüenza, ¿no? O sentirte mal, yo te voy a ayudar. Dice, déjamelo a mí, ¿vale? Y entonces ella dice, haced lo que él os diga. Y mandó llenar unas tanicas con agua, lo bendijo y transformó el agua en vino. Hermanos, toda esa historia, el trasfondo de todo lo que estoy diciendo, que esa boda de Canaán tiene que haber sido uno de los hijos de María y José, que tuvieron varios, entre ellos José, Jacob, María y hermanas. Porque la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Y su hermana no lo conocemos, a José, a Jacobo y a los demás, y a sus hermanas. Claro, no había ningún impedimento para que José y María tuvieran hijos naturales. Es más, la Escritura dice específicamente que José no la conoció sexualmente hasta que dio a luz a su hijo, porque como era un hombre piadoso, bueno, misericordioso, y María una mujer pura, virgen, iba a parir al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, a Emmanuel y todo lo demás, él no la quiso tocar, porque en ese momento estaba con el halo de la gloria de Dios y del Espíritu Santo en su vientre, la obra de Dios en ella. Dice, y no la conoció hasta que nació Jesús, hasta que tuvo su primogénito, desde el punto de vista humano. Incluso cuando se habla en la genealogía, en el capítulo 3 del libro de Lucas, dice, y que José, dice, lo voy a leer textualmente, ¿ya? Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. No era hijo de José, era hijo de Dios. Cuando estudiemos la genealogía, vamos a entender la riqueza que tiene ese relato y por qué están las genealogías ahí, para probar que por el lado del padre y la madre Jesús era descendiente del rey David y eventualmente el rey de Israel, el Salvador del mundo, el Mesías. Vamos entonces con estas expresiones, ¿verdad?, que hay acerca de María. Bueno, dice la Escritura, entonces María dijo, verso 46, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. El Salmo 34, 2:3 es una cita de esta expresión, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Salmo 35, 9. Es un mensaje de María, que lo que nosotros llamamos el mensaje, ¿verdad?, de bienaventurada la que creyó, que nos dio un mensaje de parte de Dios para nosotros. ¿Tenemos nosotros la misma actitud que María tuvo? Que cita una de las escrituras inspirada por el Espíritu Santo, ella llena del Espíritu Santo, dice, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi ser, todo lo que soy, todo lo que siento, todo lo que pienso, mi conciencia, mi inteligencia, mi obediencia. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Llegamos nosotros a regocijarnos, a estar felices, porque Dios es nuestro Salvador. Cristo, el Salvador que estaba el niño que estaba en su vientre, era Salvador del mundo. Y por ende, Salvador de ella misma.
Ella no tenía ninguna facultad bajo ninguna influencia aún del Espíritu Santo mismo para ser salva. Ella escuchó el mensaje, obedeció el mandato del Señor, pero tenía que consumarse todos los propósitos de Dios para que ella también recibiera perdón de pecados. Ah, es que ella no tenía pecado. Es falso, de falsedad absoluta. No dice eso la Escritura. Seguramente, y yo lo creo, que María era una buena mujer, una santa mujer, una mujer entregada al Señor plenamente, pero era una persona humana. Ella necesitaba ser redimida, que sus pecados fueran lavados, que fueran limpias, aún de cosas nimias, pequeñas. Pero ella dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella dice antes al ángel, ella dice esto al ángel, en el verso 38 del capítulo 1, ¿se acuerdan? Lucas 1:38, que ya lo leímos. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es otra frase que nosotros la debemos tomar como nuestra. Cuando recibimos nosotros el mensaje del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, el mensaje de Cristo, la enseñanza de Dios de todas las Sagradas Escrituras, debiéramos decir, como dice el verso 38, he aquí el siervo del Señor, hágase conforme a tu palabra. En este caso se refiere específicamente a lo que el ángel le estaba revelando. El ángel le había dicho, ya, salve muy favorecida, el Señor es contigo, tú entre las mujeres. Entonces María se sorprende y todo lo demás, etcétera, etcétera. Pero quiere decir, ¿verdad?, que Dios escogió a María para llevar adelante sus propósitos. Y por eso ella dice específicamente, con las palabras que acabo de leer, cuando dice, donde dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora, engrandece mi alma al Señor y que se haga conforme a tu voluntad. Miren lo que dice el 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Quiero que ustedes lean conmigo en el capítulo 11 del libro de Lucas. Capítulo 11, versículo 27. Perdón, disculpen. Tengo la nota aquí del capítulo 11:27. 11:27. Mientras él decía estas cosas, dice el relato, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y la clase de persona que era Jesús. Jesús era extremadamente compasivo, amoroso, misericordioso, bueno, justo, santo. La gente era capaz de ver esas características en Jesús. Por ejemplo, Jesús nunca condenó a un pecador, condenó el pecado y les dijo lo que tenían que hacer para abuenarse con Dios. Pero después de eso, la persona era responsable por sí misma, si quería ser salva de parte de Dios. Y él dijo, Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es lo que siente María. Eso es lo que siente María. Y el verso 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. El poderoso dice, santo es su nombre. Cita dos salmos. En el 49 cita en la primera frase, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, Salmo 126, versículos 2 y 3. Y en la segunda frase
santo es su nombre, Salmo 111:4. A veces la gente piensa que los salmos son solamente cánticos y poesía. Está escrito en cuartetos, ¿verdad? Una poesía muy clásica, hebrea, usando ciertas palabras del hebreo, ciertas frases que van unas de otras. Primero se dice una cosa y después se confirma la misma. Y fíjense ustedes que los salmos son clasificados de acuerdo a su contenido. Hay salmos de alabanza, hay salmos históricos, hay salmos éticos, hay salmos mesiánicos. La Biblia es clasificada por el contenido y los salmos no eran otras cosas, ¿verdad?, que registros, investigaciones, revelaciones de Dios, frases enseñadas por el Señor, puestas en un contexto para que nosotros pudiéramos entender al Dios que servimos. Me dirán bienaventurada todas las generaciones. Por supuesto, fue bienaventurada. Tuvo el favor, bienaventurado significa tener el favor de Dios, recibir la bendición de Dios. Bienaventurada, pero no es bienaventurada para perdonar nuestros pecados, porque ella necesitaba que sus pecados también fuesen perdonados. Hermanos queridos, dice el verso 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Yo quiero decir que el Salmo 103:17 es el versículo que se cita aquí, y lo dice María. Salmo 103, versículo 17. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Dios muestra misericordia a los que le temen. La palabra temen, le temen, de temer, no significa que le tienen miedo o terror u horror. No, señor. Temer a Dios significa obediente disposición. Temer a Dios significa obediente disposición. La persona que dice que teme a Dios y que ama a Cristo y todo lo demás, pero no obedece su palabra, no es temeroso a Dios. El que es temeroso de Dios es el que hace la voluntad de Dios. El que tiene una disposición de obediencia, obediente disposición, temer a Dios. Cuando digo usted que teme a Dios, bueno, acepte sus mandamientos, obedezca sus palabras, porque acuérdense que cada obediencia a Dios en los mandamientos o las enseñanzas directas o indirectas siempre viene acompañada de ¿qué cosa? Yo lo he dicho aquí varias veces, de una bendición. De una bendición. Así que a los que le temen, su misericordia, su bondad, su buena voluntad, a los que le temen. Dios no nos desampara, Dios no nos deja solo. Dios no permite que nada malo nos vaya a pasar. Y si algo nos pasa, no es porque Dios quiera, sino porque los hombres perversos lo hacen. Y nosotros somos y sufrimos la consecuencia de esas perversidades, de esas maldades, en todo ámbito de cosas, socialmente, económicamente, moralmente, físicamente, como país, como nación, como personas, ¿verdad? Y dice María en el verso 51, hizo proezas con su brazo. Salmo 98:1. Salmos 98:1. Lean todo el Salmo 98. Dice que esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Quiénes son los soberbios? Los que no aflojan. Que se ponen en la suya, ¿verdad? Y se rebelan en contra de la voluntad de Dios, están llenos de tristeza, de dolor. Seguramente el mundo los ha machucado mucho, los ha golpeado, han sufrido traiciones, mentiras, injusticias sociales, de todo lo que ustedes quieran, humanas, por ser negro, por ser chino, por ser, qué sé yo, de tal o cual país. Pero, hermanos queridos,
dice que esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. El que tiene la soberbia, el rechazo, la animosidad en contra del Señor, Dios los esparce. Se desaparecen. Dios los hace polvo, los elimina. No tienen nada que ver en el plan de Dios, ni Dios los usa para su propósito. A veces, indirectamente, el pueblo de Dios tuvo que sufrir por su pecado las consecuencias de su maldad en manos de extranjeros. Pero eso no hizo inocente a los extranjeros. Dice que Babilonia vendrá y luego Asiria los deshuesará y que los destruirá y que sé yo, etc. Pero también castigaré a Babilonia y a Asiria por sus pecados. No es que Dios usa a Babilonia y a Asiria para destruir al pueblo de Dios, a Judá y a Jerusalén. No, Señor. Sino que las circunstancias se dieron para que ellos cayeran en esas vorágines de sufrimiento y de tristeza, de esclavitud, de muerte, de destrucción. Pero no quedará inocente ni Nabucodonosor, ni los asirios, porque Dios les castigará a ellos por sus pecados. Sufrimos cuando violamos las leyes de Dios. Las sufrimos en esta tierra, cuando pasamos un semáforo rojo, cuando vamos a exceso de velocidad, cuando no tenemos los permisos, cuando hacemos cosas que son contrarias a la autoridad. Dios dice que debemos respetar la autoridad de Dios, pero ¿dónde está el quis? ¿Dónde está el significado de eso? Respetamos las leyes de los hombres, no porque los dicen los hombres, mientras no contradigan la palabra de Dios, sino porque Dios nos dice que las tenemos que respetar, que es distinto. Ser justos, pagar nuestras deudas, nuestros impuestos, cumplir con las leyes. Quitó de los tronos a los poderosos. ¿Cuánto no hemos visto nosotros eso? Aquellos que se creen, ¿verdad?, el brazo del poder. Y todos desaparecen. Si leemos la historia humana para 1000 años para atrás o 500 años, veámoslo desde el descubrimiento de América para acá. Dios quitó a los tronos quitó de los tronos a los poderosos. Pero es palabra de Dios. No es que María, ella era doctrina de María, sino de Dios. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, y después se volvió a su casa. Esta es la madre de nuestro Salvador, una profetisa, una persona que nos da un sermón completo. Hermanos predicadores, les exhorto. El sermón lleva por título, Bienaventurada la que creyó. Y podemos hablar horas y horas. Fíjese que quiero leer un pequeño relato que cuando el niño ya es presentado en el templo de acuerdo a la ley de Dios, y con esto termino, dice en el capítulo 4, versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de los niños. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, y con este termino ya, he aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. Y una espada traspasará tu misma alma, a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hermanos, vamos a quedar hasta aquí y seguiremos la próxima semana, si Dios lo permite, con el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Les parece? Que Dios les bendiga y disculpen que me explaye en tanto detalle, pero yo quiero que salgamos de estas clases en el Evangelio, cuando hablamos de estos personajes como María, con otra visión, con una visión más mariana desde el punto de vista bíblico.
de la que dice la palabra de Dios. Y vamos a apreciar el verdadero carácter moral y espiritual de la Madre de nuestro Señor, a quien Jesús quería muchísimo. Al extremo que, cargando el pecado de todos nosotros, en la cruz le dice a uno de sus apóstoles: cuida a mi mamá, por favor, que la quiero mucho, cuida. ¿Se acuerdan? Ese es el Salvador que tenemos. Y su madre, una piedrita más en construir todo el plan y los propósitos eternos de Dios. El Señor les bendiga. Muchas gracias.